Compañeros, compañeras, compañeros, buenos días. Bienvenido a este vídeo de YouTube. Esta mañana salimos para probar la nueva configuración de mi Kove 4,5 Rally. ¿De qué hablo? Del kit Stage 2, o sea, el escape completo, en mi caso de HP Corse, del Airbox Racing, la caja filtro abierta, y de la EQ Pro. EQ Pro, o sea, la centralita que va hablando a la moto diciendo qué tiene que hacer, cuándo y por qué. En mi caso, la Pro remapeada por parte de HP Corse. Pero antes de todo me voy a tomar un café, y eso lo digo sobre todo para vosotros, que voy a trabajar mejor. Después de un café ya salimos y vamos a probar un poco cómo va mi Kove 4,5 Rally después del kit de potencia. Como ya os he dicho, ayer fui al taller de mi amigo, de Carlos, de Blue Bikes Figueras, para montar el todo. Bueno, el escape lo monté en casa porque de verdad son 2 minutos, la EQ es un momento, el Airbox requiere un poquito más de tiempo porque hay de sacar los 2 depósitos laterales, que no es mucho tiempo la verdad, pero ya requiere un poquito más de atención. Y para sacar el Airbox original también no es mucho lío, pero hay de darle un poquito más de cariño. Montamos todos, no probé aún la moto porque, y no le estoy dando gas como veis, porque quería dar mis impresiones las más reales posible, o sea, transmitir a vosotros mis emociones, la buena o la mala, en directo, directamente ahora. Así que, ¿cómo irá esta Kove 4,5 Rally con el kit de potencia? Ya hablamos hace unos días, en el último vídeo, ya os dije que no hacía falta hacer este cambio. O sea, si no tenéis mucha experiencia, si queréis una moto más tranquila, si queréis os queréis simplemente divertir el fin de semana con vuestros amigos, o sobre todo, no perder la garantía de la moto original como va, después de unos 1000-1500 kilómetros cambia completamente, cambia mucho la erogación, la forma de entregar la potencia, aunque quede limitada, la moto va muy bien, la verdad, soy sincero. Lo único que le haría, como ya he dicho, es cambiar el terminal para que la moto respire un poco mejor, pero no hace falta. Si luego queréis competir, correr, tenéis experiencia, lo que sea, sois unos weekend warriors, pues sí, el kit de potencia se agradece. Una de las cosas que he visto en principio, no que suele hacerlo, porque tampoco soy un campeón en eso, diría que soy muy malo en eso, pero es que, no obstante sea un 4,5, la moto no se levantaba, o sea, no se levanta ni en primera ni con el gas, ¿okay? Con el embrague se levanta todo, pero de gas no se levantaba ni en primera. Eso es algo un poquito raro. Ahora, hay gente que me ha escrito, hostia, pero de verdad ahora se levanta. Y os digo que, a cuanto parece, sí. A ver, vamos en primera. Estamos en primera a ¿cuánto? 3.000 revoluciones, 3.500 revoluciones. Abro solo de gas. La moto se levanta y bien, y de forma agresiva. Se gusta, segunda, 4.000 revoluciones. La moto se levanta y sí que se levanta. En tercera no pienso, pero en tercera se levanta poco. Pero bueno, la moto ha cambiado completamente en este aspecto, o sea, tiene mucho par motor a las bajas revoluciones, cosa que es gracias al remapping de HP Corse. ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué hablo de levantar la moto en primera o segunda? No que me sirva por la carretera para enseñar cuánto eres guay. Es algo que no se tendría que hacer, yo soy el primero en decirlo. Pero en off-road, en enduro, lo que sea, el poder levantar la rueda delantera, un poco por supuesto, nos permite de ir bien para pasar obstáculos, para pasar lo que llaman logs, o sea, troncos, piedras, lo que sea. La posibilidad de hacer que la rueda delantera, que el tren delantero sea más ligero, nos permite levantar rueda o tenerla más ligera para pasar cualquier tipo de obstáculo.
A ver, ahora hablamos un momento del kit en sí, o sea, de qué está compuesto el kit, y luego ya le damos un poco de gas. Poco a poco que la moto se caliente, hablamos de eso y luego vamos a ver cómo va de verdad. El embrague ya podemos darle un par de clics más, que empieza a ser más suave, siempre tiene fuego, perfecto. A ver, el kit mismo, el kit lo llaman Stage 1 o Stage 2, según de lo que montáis. Normalmente está compuesto de la caja filtro, el Airbox Racing abierto, o sea que ya no lleva el clásico filtro de papel dentro o de tejido, lo que sea, pero lleva la caja filtro con encima el filtro de esponja, ese de foam filter. Luego viene el escape completo, o sea, colector, normalmente colector primario, colector central y el terminal, y la EQ, o sea, la centralita, como he dicho, la que dice al motor cuánto gastar, cuándo, cómo, la erogación, o sea que habla la moto y le dice cómo tiene que portarse de verdad. En caso de la moto estándar, pues de la Kove 4000 Rally estándar, la moto, como sabemos, viene bastante capada. Como la caja filtro es una caja filtro normal, más cerrada, con un filtro aire que filtra incluso más del debido. El escape, el colector primario viene un muy buen colector, pero claro, el central lleva el catalizador Euro 5, la primera parte, y el terminal es bastante pesado, es muy capado y lleva otra parte del catalizador, o sea que calienta mucho y no permite a la moto de respirar mucho. También la EQ, siendo la que habla la moto, está capada para decirle, oye, tiene que tener esta erogación y no te pases de aquí. Pues lo que pasa es que no es la moto no va como ha sido desarrollada. Aunque repito, después de los kilómetros la moto empieza a ir bien, pero claro, no va como ha sido desarrollada. En mi caso, el kit es lo mismo, escape, airbox y EQ, pero os quiero hablar de los singles componentes, porque hay un porqué, hay una diferencia. La única cosa que es igual para todos es el airbox. El airbox racing es igual para todos. Lo que cambia en mi caso es el escape. HP Corse ha desarrollado este escape, por supuesto sobre esta moto, pero llevando para unos días la moto con 3 tipos de escape diferentes, 3 colectores dibujados de forma diferente para ver lo que iba mejor, en un banco de potencia frenado, no inercial, el frenado que es aún mejor, de un reprogramador que trabaja en MotoGP. Y lo que ha hecho es averiguar primero cómo erogan los colectores, la entrega de los colectores primarios y secundarios que han desarrollaron 3, y ver lo que mejor iba, modificarlo para que fuera perfecto por esta moto. Y luego les envié mi EQ Pro, la averiguaron y os tengo que decir que la EQ Pro que me llegó no iba bien para nada. Averiguaron yendo en moto y en el banco prueba, y la moto iba muy mal. ¿Por qué? Porque no tenía casi par motor en las bajas revoluciones, que es lo que nos permite divertirnos, sobre todo con esta moto, que no sea solo correr rallies. Y tenía un hueco de potencia muy grande, entre 5.000 y 6.000 revoluciones, que muchos tienen, porque hay vídeos que ya aparecen de gente con esta EQ que tiene problemas de erogación. Y simplemente habían movido el limitador de 2.500 revoluciones más, cosa que puede ir a dañar el motor. Pues HP Corse decidió reprogramar toda la centralita para obtener la máxima performance sobre esta moto, con este airbox y con su línea de escape. Y de hecho lo que hará será ¿va bien, Lo que hará será vender el escape con la EQ ya, de forma que vosotros compráis escapes, tenéis ya la EQ y la moto os irá genial sin tener que liarla, sin tener problemas de erogación electrónica, lo que sea. Y de hecho el escape ya está en preventa, o lo podéis reservar sin ningún empeño, y se empezará la venta al público a partir del 1 de septiembre. Pues a ver, ¿cómo va esta moto? Empezamos a darle caña, ¿qué decís? Probamos, a ver cómo va.
3.000 revoluciones. Madre mía. A ver, si habéis visto el vídeo antes y veis este, y encima con mi EQ reprogramada a la perfección por esta moto escape Airbox, hace que todo vaya de la forma mejor. Pues qué digo, ¿qué decís? Ahora va la moto. La madre que nos parió. A partir de las 4.500 revoluciones, 5.000, la moto parece una bestia, la verdad. O sea, empieza a subir de revoluciones que es increíble. Por debajo de los 4.000 tiene mucho más par motor de antes, que lo que nos gusta cuando vamos a divertirnos, no a correr, aunque no podéis esperar el par motor de una bicilíndrica, pero ha cambiado mucho. El ruido es brutal, y hablamos de un escape con DB Killer, porque no lo voy a quitar y ahora explico por qué, pero un escape de DB Killer homologado, la moto ha cambiado. ¿Por qué no voy a quitar el DB Killer? Porque en mi opinión personal, en 2024 quitar el DB Killer es una gilipollez. Ahora, amarme o odiarme, me da igual, esta es mi opinión. Y os explico también por qué. Primero, porque la gran mayoría de la moto sin el DB Killer solo hacen más ruido, punto. No va a cambiar nada, incluso van a perder algo de potencias, sobre todo donde, en las bajas revoluciones, hasta que hay alguna que no solo pierden potencia, cuando que los gases están libres, que los gases vuelven a entrar y crean un hueco de potencias increíble. Y segundo, porque aunque os dieran un caballo, ahora explicarme a qué os sirve tener un caballo más, que no os da un caballo, pero aunque fuera un caballo más, ¿a qué os sirve? A nada. Lo único cosa que hacéis es hacer un gran ruido y regalar más problemas a nuestra categoría, que ya es una categoría normalmente amenazada. O sea que la gente ya nos ve mal porque mucha gente va a ser gilipollas en los bosques. Si también le metemos que hacemos un ruido que se oye desde a 6 kilómetros, no tiene de verdad mucho sentido. Otra cosa importante de este cambio, pero que antes de confirmarlo quiero averiguar con los kilómetros, por supuesto, es que todos sabemos que esta moto se calienta mucho. Es una moto que calienta por el Euro 5, calienta por el tema de tener los depósitos pegados al motor, pegados al colector. A ver, ¿qué pasa? Os digo algo. Las nuevas Cobes 4,5, por ejemplo, que van saliendo, y que no hablamos de un cambio de años, cuando de unos meses, pero es buena cosa, porque quiere decir que por cuanto los primeros están, entre comillas, un poco puteados, es una comprobación que la marca escucha los feedback de la gente, de los pilotos y de la concesionaria, de los importadores. O sea, la nueva ya salen con dos cosas más. Primero, bueno, un cubrecárter en carbonio como esto, pero el doble de espesor, pero sobre todo ya salen con una película protectora de calor detrás de los depósitos, sobre todo en el derecho, que es donde pasa el colector. Eso para que se lleve la calor hacia afuera y no contra los depósitos. Yo ya lo hice de mío. Ayer, cuando monté el escape, cuando monté el airbox y todo, que tuve que desmontar los depósitos, ya cogí la oportunidad de meter toda una
película protectora de calor, una profesional por supuesto, en todo el lado derecho del depósito derecho y el lado del depósito izquierdo. Pues a ver ahora con esta modificación donde la moto sí o sí respirará mucho mejor, porque el escape respira mucho mejor, la centralita le habla mejor en capa, el airbox respira mejor, los protectores de calores, ahora mismo la moto no tendría que calentar más como antes. Pues ya lo sé que varios de vosotros me preguntaráis, oye Fast, oye Andrea, pero pues al final vale la pena montar el kit completo o me la quedo así como es un tiempo. Os contesto de esta forma. Primero, si me lo preguntáis, os digo ya, tenerla para un tiempo y luego lo veráis, porque si me lo preguntáis quiere decir que no tenéis claro en la cabeza qué queréis. Así que lo mejor es probarla en la configuración original, por lo menos hasta llegar a cuando se acaba el rodaje, o sea, los 2000 kilómetros. No os cuesta nada probarlo los 2000 kilómetros y luego ya veráis qué queréis hacer en la vida. O sea, es siempre el mismo rollo de la Teneré no tiene bastante caballos, la cosa no tiene, siempre no es bastante, hombre. Todo es bastante. Probé hace tiempo la Vogue 300 Rally, que la verdad tiene 25 caballos y tiene un motor muy poco desarrollado, pero os podéis matar con esa moto. La moto puede ir bien y si sabéis ir en moto, gente con moto más performante no consigue estar detrás de vosotros. Pues si no tenéis experiencia o queréis una moto más a medida de todo, original y cambio el escape, cambio el terminal. Luego, por supuesto, y no lo tengo que explicar, si tenéis experiencia, queréis correr, competir, queréis que la moto vaya como tiene que ir y os da igual todo lo demás, hombre, montarlo, porque la moto va a ser un pepino, pero acordaros que la moto es un pepino, o sea, que os podéis hacer daño rápido. La moto empieza a ser una moto de rally, con su pro y su contra. Y ahora, a ver, después de lo que he corrido, mirad. Con la otra había dejado el guante pegado al escape. Y esta es la prueba mejor que os puedo dar. Número 1, la verdad. Otra cosa que voy notando y que me gusta de verdad muchísimo es que, como dije en principio, nunca me ha gustado, la única cosa que no me gusta de esta moto es el embrague. Nunca me ha gustado desde el principio, porque es un poco raro y me parecía que resbalaba demasiado, que patinaba demasiado. También que pasaba que cada vez que partía, sobre todo de parado, muchas veces soltaba como siempre, ¡pum!, la moto se cala. Hombre, nunca me ha pasado. Y eso era algo que no entendía. Y ahora, la verdad es que ese problema me se ha eliminado. O sea que supongo que el tema de soltar embrague, pues que la moto entiende que está empezando a ir, la centralina capada, aún estaba ahí diciéndole, espérate, y pum, se cala, no me gustaba. Y ahora no me ha pasado una vez, va todo mucho mejor. Aunque tengo que decir que la cosa que no me gusta de verdad de esta moto, el tema embrague, es la maneta. No me gusta, no veo la hora de que salga algo, porque para mí es demasiado leja, siempre. Mirad, el freno delantero se puede arreglar, y lo tengo aquí, mira la distancia del 3D de la palanca, pero el embrague no, aunque vaya al central es muy lejos, pues tengo que hacer más fuerza y ya me ha pasado un par de veces que pum, resbala. Esto quiero cambiarlo. Perfecto, ahora movéis suelto sin ni dar el gas, antes habría calado 100%. Mira, perfecto, o sea que con el setup, con la centralita y todo, la moto ha mejorado, es verdad. Volviéndome a enganchar con el tema del calor de antes, otra cosa que haré a la moto, hablando también con mi mecánico, es que quiero cambiar personalmente para probar y para que os pueda decir si vale la pena o menos, como siempre. Quiero cambiar ya el líquido refrigerante que está aquí. No sé qué marca lleva esto, pero quiero meter uno
que es americano y que es muy performante. Me tienen que decir la marca aún para que lo pueda comprar y probar, para que pueda contactar la marca y a ver también si nos dejan probarlo. Que es un líquido refrigerante top de gama que permite rebajar 7-8 grados la temperatura del motor. Y si compráis, si metéis el kit entero, necesitáis darle algún cuidado especial, sí y no, o sea, el escape no, simplemente os pido por favor no quitáis el DB killer, también porque la moto con la EQ está mapeada por estar con DB killer, o sea que os vais a perder algo. El único cuidado que tenéis que darle será el filtro de aire. Ahora por supuesto el airbox será abierto y vendrá con un filtro grande de esponja, en este caso amarilla, pero claro, hay varias marcas, la suya misma es amarilla, y ese filtro permite de que entre mucha más aire, pero encima al aire también entrará mucho más polvo si no lo cuidáis. ¿Qué quiere decir? Que si sobre todo vais off-road, encima está todo seco como aquí, hay de meterle aceite al filtro. Compráis un buen aceite, que sea Motul, que sea Twin Air, que sea Aleco, que cualquier cosa, pero un buen aceite para filtros, y dárselo bien en toda la superficie del filtro. Normalmente el aceite lleva un color, hasta que no le cambias color a todo el filtro no es suficiente, es muy pegamentoso. Puedes poner guantes y volver a montarlo, que es un momento, son 2 tornillos, volver a montarlo asegurando que por debajo no haya vacío, o sea que el filtro se ve montado para que no entre polvo, porque el polvo que entra en el motor, gran problema. Y luego que no es que monto el filtro, le pongo aceite y me olvido de todo, no. Si hago salidas así, lo que quiero hacer es limpiar el filtro cada vez. Si hago una salida normal no hace falta, puedo esperar 2 o 3 salidas, pero si es todo seco, si estoy detrás de otra moto que me echan polvo por encima y las condiciones son estas, lo mejor es llegar a casa, limpiarlo y volver a aceitarlo. ¿Cómo se hace? Es mucho más fácil, o sea, venden kit para hacerlo, pero que tienen un precio y no le veo mucho sentido, la verdad. Es mucho más fácil de lo que parece. Sacáis la esponja, la metéis en un cubo con agua y un poco de desengrasante o el mismo líquido lavavajillas, no 2 litros, un poco, lo dejáis dentro, lo machacáis bien para que suelte toda la tierra, todo el sucio, lo sacáis, lo colgáis a secar y cuando está seco volvéis a meter el aceite y gas. En fin, la moto va bien con este kit, estupendamente. Tengo solo que arreglar el tema del on-off, mejorarlo un poquito más, y por lo demás la moto va top, Fast Certified. Pues chicos, gracias por haber visto otra vez otro de mi vídeo, gracias por haberme dedicado el tiempo, y os invito por favor a escribirme en los comentarios o en privado en Instagram o lo que sea vuestras opiniones, críticas, si constructivas, que sean positivas o negativas, y sobre todo si queréis ver más vídeos, qué queréis ver en plan, que sea de la Kove 4,5 o en general del mundo de las 2 ruedas, del off-road, del adventure running, lo que sea. Y ya empezaré a trabajar más para vosotros. Estoy dedicando más tiempo en YouTube también ahora, además que con Instagram. Así que compañeros, gracias a todos, y os digo con un poco de riding ahora mismo. Vamos a darle un poco de...